Vamos a estudiar algunas operaciones sobre árboles binarios de búsqueda y los algoritmos que las implementan, comenzando con el algoritmo de búsqueda. A través de esta discusión sobre las operaciones y sus algoritmos, vamos a ver que, dado que los árboles son estructuras recursivas, es decir, un árbol contiene subárboles, que a su vez contienen subárboles, etcétera, etcétera, pues vamos a encontrar que se utilizan mucho los algoritmos recursivos para resolver problemas sobre este tipo de estructura de los árboles. Ok, algoritmo, o vamos a describir primero la operación para buscar sobre un árbol binario de búsqueda. Recordarán ustedes que la implementación que más vamos a utilizar en estas discusiones es la implementación con nodos. Así que supongamos que tenemos este árbol binario de búsqueda implementado con nodos. Recordarán que lo que tenemos es un mero puntero al nodo raíz, ¿verdad? Y de ahí pues es que comienza la búsqueda que hacemos sobre ese árbol. ¿Okay? De la manera que va a proceder la búsqueda es utilizando las reglas o las propiedades del árbol binario de búsqueda, que dice que los menores van a estar a la izquierda y los mayores van a estar a la derecha. Así que digamos que en este caso yo estoy buscando el número 7, digamos que mi búsqueda es por el número 7. Pues comenzaríamos todo recorrido por el árbol, comienza por la raíz. Me topo con que en la raíz hay un número 8. Como 7 es menor que 8, yo sé que si 7 está en ese árbol, va a estar en su árbol, en su subárbol izquierdo. Así que me dirijo, vamos a grabar esto, vamos a ponerle un grupo. Me dirijo hacia el subárbol de la izquierda, que tiene como raíz el 3. Pues comparo contra esa raíz de ese subárbol. Como el 3 es menor que el 7, o otra manera de decirlo, como el 7 es mayor que el 3, pues sé que si ese 7 estaría en este subárbol de la derecha. Pues me dirijo hacia ese subárbol de la derecha. Y ahora estoy en un subárbol que tiene raíz de 6. Comparo. Como 7 es mayor que 6, pues yo sé que si 7 está, pues va a estar en el subárbol de la derecha. Así que me dirijo hacia ese subárbol de la derecha y ahí comparo. El elemento que está en el nodo raíz de ese subárbol es 7 versus 7, bingo, encontré lo que estaba buscando. Muy bien. Otro ejemplo sería, si buscáramos, digamos ahora, el número 5, ¿okay? Nuestro recorrido comenzaría nuevamente por la raíz. 5 es menor que lo que está en la raíz, así que nos dirigimos hacia su árbol izquierdo. 5 es mayor que 3, así que nos dirigiríamos hacia el subárbol derecho. 5 es menor que 6, así que nos dirigimos hacia la izquierda. 5 es mayor que 4, así que nos dirigiríamos hacia el subárbol derecho, y al notar que ese subárbol derecho es nulo, pues entonces concluimos que el 5 no está en ese árbol. Si hubiese estado, lo hubiésemos encontrado siguiendo esas reglas que hemos mencionado hasta ahora. Ok, así que esas instrucciones que más o menos les dije así de voz se podrían organizar en un algoritmo como el siguiente. Este algoritmo que estamos proponiendo aquí es recursivo, porque como verán hay varios casos de ese algoritmo donde él se autoinvoca. Bueno, pues vamos a verlo paso por paso. Este algoritmo, hemos llamado search, devuelve cierto si encontraste lo que estabas buscando y falso si no lo encontraste. Lo que recibe como eh, argumento es un puntero a nodo que inicialmente queremos que sea igual a la raíz, porque ahí es que siempre comenzamos los recorridos de los árboles, en la raíz. Y además de eso, recibe como argumento la llave que estás buscando. Así que puntero a nodo, llave que estoy buscando. Entonces vamos a ver qué es lo que hace el algoritmo en sus distintos casos. Este caso lo que dice es, si el puntero mediante el cual estoy llevando cuenta del subárbol que estoy observando,
Si ese puntero es nulo, entonces regreso falso. Eso se parece al caso que vimos ahorita cuando estábamos buscando 5, que recorríamos y eventualmente nos topábamos con un árbol nulo. Pues ese es el momento de devolver falso, porque sabemos que ya extinguimos las posibilidades de donde podíamos buscar. De otro modo, si no hemos llegado a un árbol nulo, si la llave que estamos buscando es menor que el dato del nodo contra el cual estamos comparando, entonces nos toca buscar en el subárbol izquierdo. Ejemplo, déjame copiarme la flechita del... Ay, lo borré. No, está aquí. Recordarán ustedes que, por ejemplo, si yo estoy buscando el número 7 y me encuentro ahora mismo, el puntero ahora mismo está apuntando al 8, pues como 7, que es mi llave, es menor que 8, que es el dato a donde estoy apuntando ahora mismo, el dato del nodo al que estoy apuntando ahora mismo, pues en ese caso es momento de seguir buscando en el subárbol de la izquierda. Entonces, de la manera que este algoritmo logra eso es reinvocándose sobre un puntero que ahora, reinvocándose, pasándose un puntero que ahora va a apuntar a la raíz del subárbol izquierdo. ¿Okay? Bueno, pues otro caso que tiene este algoritmo es si la llave que estoy buscando es mayor del dato al que está apuntando ahora mismo el puntero R, pues entonces es momento de irme a explorar por el subárbol derecho. Ejemplo, si al comenzar a explorar, bueno, si la búsqueda que me pidieran fuera por el número 14, pues y inicialmente estamos mirando el nodo que está en la raíz, dado que 14 es mayor que el contenido del nodo que estoy apuntando, pues entonces mi intención sería reinvocar para continuar la búsqueda sobre el subárbol derecho. Es lo que logra esta instrucción que tenemos aquí. Si el dato que estoy buscando, la llave que estoy buscando, no es ni menor ni mayor que la del nodo que estoy observando, pues entonces quiere decir que la llave es igual al, al dato del nodo que estoy observando, y entonces eso significa que ya encontré lo que estoy buscando y por lo tanto puedo devolver cierto. ¿Ok? Así que, resumiendo, si encuentro árbol vacío, devuelvo falso porque ya extinguí las posibilidades de encontrarlo. Si el dato es menor que el nodo contra el que estoy comparando, me voy por el árbol izquierdo. Si el dato es mayor, me voy por el árbol derecho. Si no, pues quiere decir que eran iguales y ya encontré lo que estaba buscando y es momento de devolver cierto. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, vamos a ver esto en modo de presentación. Para que ustedes vean un ejemplito ilustrado de lo que yo he querido decirles. Supongamos que ponemos a correr ese algoritmo y queremos buscar el número 4. Número 4. Entonces nuestro recorrido lo comenzamos con un puntero a la raíz de ese árbol. Pues como 4 es menor que 8, pues entonces vamos a devolver lo que me devuelva search para el subárbol izquierdo. Es decir, nos vamos a concentrar en este subárbol. ¿Okay? Así que se reinvoca. Vamos a ver si se reinvoca. Entonces ahora estamos buscando sobre el subárbol izquierdo, ¿verdad? Y la comparación entre 4 y 3 me dice que 4 es mayor que 3, así que me tengo que concentrar en buscar en este arbolito derecho. Voy a devolver lo que devuelva la búsqueda sobre ese arbolito derecho. Así que vamos. Aquí está la invocación. Comparo 4 contra 6. 4 es menor que 6, así que vamos a devolver lo que me devuelva la búsqueda sobre este subarbolito izquierdo. En ese momento encontramos el nodo que estábamos buscando, bueno, encontramos el valor que estábamos buscando y es momento de devolver true. Y ese true se propaga por todas las invocaciones que se hicieron y eventualmente la invocación original nos devuelve true. ¿Ok? Aquí tenemos otro ejemplo. En el caso de buscar
número que no está en el árbol. En este caso estamos buscando 9, pues comenzaríamos buscando sobre el árbol completo. Eso significa compararlo contra la raíz de ese árbol completo, que es 8. 9 es mayor que 8, así que nos iríamos hacia el subárbol derecho. Entonces compararíamos contra 10. 9 es menor que 10, así que nos iríamos al subárbol izquierdo de 10, pero ese subárbol está nulo, así que en ese caso devolvería falso. Ups, devolvería falso. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver la versión iterativa del algoritmo para búsqueda. Entonces, noten que, ¿verdad? Como no es recursiva, no se autoinvoca, pero lo importante es lo siguiente. En esta versión del algoritmo, vamos a salirnos de aquí del modo de presentación. En esta versión del algoritmo, ¿verdad? Creamos un puntero a nodo que inicialmente lo asignamos para que apunte a la raíz del árbol. Entonces tenemos una variable booleana llamada found que inicialmente va a ser falsa y solo se va a hacer cierta si llegamos a un nodo que tenga el valor que estamos buscando. Entonces, para asegurarnos de que se recorre ese árbol, intentando encontrar esa llave que estamos buscando, pues tenemos este while, ¿okay? Y ese while va a seguir dando vueltas hasta que sucedan una de dos cosas: o que encontremos lo que estamos buscando, o que nos topemos con un árbol que está vacío, como lo que sucede cuando extinguimos las posibilidades del árbol, ¿verdad? Llegamos a un árbol vacío. Ok, entonces en cada vuelta pues va a ser básicamente lo que habíamos visto en el algoritmo recursivo. Compara la llave contra el dato al que está apuntando el puntero, y dependiendo de cómo compara la llave con el dato al que está apuntando el puntero, pues entonces hace que en la próxima vuelta o nos concentremos en el subárbol izquierdo o en el subárbol derecho. De otro modo, si encontró lo que estábamos buscando, pues entonces devuelve true. Fíjate que este while, si se sale porque encontramos lo que estamos buscando, pues entonces eso es lo mismo que se devuelve, ese true. El while, si se saliera porque llegó a un nodo nulo, pues entonces todavía la variable found va a ser falsa y eso es lo que va a devolver. ¿Okay? Así que devuelve true si lo encontró, devuelve false si no lo encontró. Entonces, el propósito de este slide es ilustrar los diferentes pasos por los cuales pasa el algoritmo iterativo. Vamos a trabajarlo con este ejemplito y supongamos que estamos buscando el número 7. ¿Okay? Pues primer paso dice, créate un puntero y apúntalo a myRoot. Así que vamos a suponer que este cosito anaranjado es mi puntero. Ahora mismo está apuntando a myRoot. Y la variable de found es igual a false. ¿Okay? Entonces, found es falsa, así que este argumento es cierto. El AP no está apuntando a nulo, así que este también es cierto. Por lo tanto, este argumento compuesto es cierto. Así que entramos y damos la primera vuelta. Comparamos la llave, que lo que estamos buscando es 9. Vamos a ponerlo por aquí para que no se nos olvide. El key que estoy buscando es 9. ¿Okay? Así que ¿cómo compara 9 contra lo que está apuntando P? Pues 9 es mayor que P. 9 es mayor que P. Así que se cumple este caso. 9 es mayor que a lo que apunta P. 8. Así que me voy a ir. En la próxima vuelta, P va a ser igual al nodo al que apunta por la derecha. Al nodo que apunta con su puntero llamado right. ¿Okay? Que corresponde a la raíz de su subárbol derecho. ¿Okay? Así que eso fue la primera vuelta. Al final de la primera vuelta, P está apuntando a 10. Regresamos para acá. Esto se sigue haciendo cierto. Entonces ahora comparamos. ¿Cómo compara la llave contra 10? Pues la llave es menor que 10. Así que el caso que se cumple es este que está aquí. Por lo tanto, eso dice, haz que P sea igual a lo que apunta ese nodo P con su puntero left.
que en este caso es nulo, por eso lo estoy poniendo ahí. ¿Ok? Así que P es nulo al final de esa segunda vuelta. Al realizarse esta comparación, esto se hace falso porque P es nulo y nos salimos y devolvemos falso porque found todavía era falso. En ningún momento se hizo cierto. Y así por el estilo, ¿verdad? Así podríamos correr ese mismo algoritmo para casos donde encontramos la llave y casos en los que no. Algo bien importante es ¿verdad? Hablar sobre la complejidad de la búsqueda en los árboles binarios de búsqueda, porque para eso fue que básicamente se inventaron, ¿verdad? Para mejorar el tiempo de búsqueda sobre colecciones de datos. Así que más vale que sean buenos. Cuando hablamos de árboles binarios de búsqueda, la complejidad se tiende a medir usando el número de comparaciones que se realizan en el peor de los casos. Es decir, cuántas comparaciones yo tengo que hacer para darme cuenta si la llave está o no está en el árbol. Así que vamos a modo de ilustración, pues vamos a pensar en lo siguiente. ¿Cuántas comparaciones se requieren en cada uno de los siguientes árboles para el peor de los casos? El peor de los casos en los árboles binarios de búsqueda es cuando no encontramos la llave que estamos buscando, ¿verdad? Y más aún, es cuando no encontramos la llave que estamos buscando en la rama, habiéndonos ido por la rama más larga de ese árbol. Así que, por ejemplo, en este árbol que tenemos aquí, el peor de los casos va a ser si buscáramos algo y no lo encontramos aquí y después nos vamos por acá y tampoco lo encontramos y nos vamos por aquí y no lo encontramos y tampoco lo encontramos ahí. Así que eso requeriría 1, 2, 3, 4 comparaciones. Chévere. En este otro caso, pues el peor de los casos sería, nuevamente, yéndonos por la rama más larga y dándonos cuenta de que no encontramos lo que estamos buscando. Así que, por ejemplo, nos podríamos ir por aquí, después por aquí, después por aquí y después darnos cuenta de que no está lo que estamos buscando. Por ejemplo, si buscáramos el número 8 en ese árbol, pues eso sería uno de los peores casos. En este arbolito binario también, es un árbol binario de búsqueda, si se fijan, ¿verdad? Cumple con las reglas. Lo único que está súper desbalanceado, pues el peor de los casos sería, por ejemplo, buscar el número 10. Tengo que buscarlo en la raíz, después me voy por acá, por acá, por acá, por acá, y no lo encuentro y me doy cuenta después de 6 comparaciones. Ahí tienen resaltadas ¿verdad? Algunas de las peores casos que podrían ocurrir en esos árboles. Pues resulta que generalizando la complejidad para encontrar, o en el peor de los casos, ¿verdad? La complejidad del algoritmo de búsqueda para un árbol binario es O de H, donde H es la altura del árbol. Me explico. Fíjense que en el peor de los casos, en este arbolito que tenemos acá, sería hacer cuántas comparaciones. 1, 2, 3, 4. Para un árbol que tiene altura de 3. En este otro caso sería hacer 1, 2, 3 comparaciones para un árbol que tiene altura de 2. Y en este otro caso sería hacer 6 comparaciones para un árbol que tiene altura 5. O sea que el número de comparaciones, si fuésemos a expresarlo un poquito más de manera más explícita, pues sería exactamente H más 1. El número de comparaciones en el peor de los casos sería H más 1, donde H es la altura del árbol. Pues eso ¿verdad? H más 1 es una expresión que yo puedo abreviar utilizando Big O, usando O de H. Entonces, vamos a hablar ahora, seguimos hablando sobre complejidad de búsquedas en árboles binarios de búsqueda. Y entonces contestar algunas de estas preguntas. Vamos a empezar por la primera. Cierto árbol binario de búsqueda tiene 15 nodos. En el peor de los casos, ¿cuántas comparaciones requiere completar una búsqueda sobre ese árbol? Okay. Cuando a ti te hagan una pregunta como esta y no te digan si ese árbol binario de búsqueda es balanceado o no, pues tú presumes en el peor de los casos. El peor de los casos para un árbol binario de búsqueda es que todos los elementos me queden como si fuese una lista enlazada, como quedaban en esta, ¿verdad? Así que en ese caso, tú podrías contestar que para un árbol binario que tiene 15 nodos, en el peor de los casos, ¿cuántas comparaciones requiere completar una búsqueda? Pues requiere 15
15 comparaciones. Imagínate esos nodos, los 15, uno tras el otro, hay que compararlos los 15 para darse cuenta de que lo que estás buscando no está. Ahora, si es un árbol binario, segunda pregunta, si es un árbol binario de búsqueda perfecto y tiene 15 nodos, en el peor de los casos, ¿cuántas comparaciones requiere completar esa búsqueda? Bueno, pues un árbol binario perfecto, ustedes recordarán que es el que tiene todos sus niveles llenos. Aquí yo tengo un árbol binario de búsqueda perfecto, con todos sus tres niveles, sus 4 niveles llenos. En ese caso, ¿verdad? En el peor de los casos, pues nuevamente se cumple lo que dimos en el slide anterior, ¿verdad? Se requiere un número de comparaciones que es proporcional a su altura. En este caso, su altura es 3, pues 3 más 1, 4. ¿Ok? Requiere 4 comparaciones. De hecho, cuando tú tengas un árbol perfecto, el número de comparaciones la puedes expresar fácilmente utilizando no solamente la altura, sino el número de nodos, porque un árbol perfecto que tenga n nodos, su altura va a ser logaritmo base 2 de n más 1. No, su altura es logaritmo base 2 de n, perdón. Así que, por ejemplo, 15, logaritmo base 2 de 15, pensando que estamos utilizando la función piso, ¿verdad? Función piso de logaritmo base 2 de 15 es 3, que es la altura de ese árbol binario perfecto con 15 nodos. ¿Okay? Si fuese vamos a dibujarlo por aquí. Si fuese un arbolito perfecto de 3 nodos, arbolito perfecto de 3 nodos, imagínense las aristas, ¿verdad? Porque no voy a tener tiempo para dibujarla. Si fuese un arbolito perfecto de 3 nodos, pues sería, en el peor de los casos, sería la altura de ese árbol sería logaritmo base 2 de 3, función piso, que es 1. Esa es la altura. Así que en resumidas cuentas, ¿verdad? Cuando te hablen de árboles binarios perfectos, pues se sobreentiende que en ese caso, en el peor de los casos, el número de comparaciones es proporcional al logaritmo base 2 del número de nodos, que equivale a la altura del árbol. ¿Okay? Espero que no les haya causado mucha confusión. Si no, pues me preguntan. Ok, entonces última pregunta. Cierto árbol binario de búsqueda está balanceado y tiene 15 nodos. Aproximadamente, ¿cuántas comparaciones tomará buscar algo en él, en el peor de los casos? Pues lo que te tienes que acordar cuando te hablen de árboles binarios balanceados es que los puedes tratar para propósitos prácticos casi como si fuesen perfectos. No son exactamente perfectos, pero su altura, la altura de un árbol balanceado es más cercana a un árbol perfecto que lo es a un árbol completamente desbalanceado como la lista enlazada. ¿Okay? Así que para esos casos de los que hablemos de ahora en adelante, en los que consideremos árboles balanceados, también vamos a pensar que el número de pasos para buscar en ellos, en el peor de los casos, va a ser proporcional al logaritmo base 2 de n, donde n es el número de los nodos de ese árbol. Que si yo te dijera, pues un árbol binario de búsqueda balanceado que tiene 15 nodos, pues tú le buscas el logaritmo base 2 a 15 y esa es más o menos la altura que va a tener ese árbol y eso determina también el número de comparaciones que va a necesitar en el peor de los casos el algoritmo de búsqueda y muchos de los otros algoritmos que vamos a discutir más adelante.